Bueno, buenos días. Hoy voy a hablar de los depósitos litorales. Mi nombre es Paula González y esto hace parte de la asignatura de mecánica de suelos. Bueno, en cuanto a los depósitos litorales, estos pertenecen a un ambiente sedimentario de transición entre el continente y el medio marino. Este se caracteriza por su morfología, la distribución de sus sedimentos, la presencia de agentes biológicos propios como son los arrecifes de coral o las algas, así como la ocurrencia de una serie de procesos relacionados que se encargan de moldear el paisaje, como lo son el oleaje, el viento, las mareas, las corrientes litorales y la influencia del continente, como en el caso de las descargas fluviales. En estos depósitos litorales pues hay una gran variedad de geoformas y sistemas morfogénicos derivados de las estructuras geológicas, de las condicionantes bioclimáticas tanto pasadas como actuales, los cambios del nivel del mar, la disponibilidad de los sedimentos para la formación de las playas, la naturaleza de las corrientes marinas y de las formas de, de ocupación. La evolución morfológica en un litoral es el factor más analizado en los estudios costeros, porque la erosión costera afecta pues a la mayoría de las playas alrededor del mundo. Y el asunto que más preocupa es el retroceso de la línea de costa, que se debe pues a varios factores como son los factores geológicos, los catastróficos, biológicos y los antrópicos. Entre estos pues todo lo del cambio climático, y esto pues es un tema de preocupación, aunque no se tiene como un dato cuantitativo preciso para valorar la importancia relativa de cada uno de ellos. Entonces, bueno, en cuanto al litoral, en sus elementos morfológicos está dividido en tres subambientes, que es la zona supralitoral, la zona mesolitoral y la zona infralitoral, que es la que está casi siempre en contacto con el agua. Estos están caracterizados cada uno con un proceso sedimentario dominante y las relaciones con sus agentes dinámicos. Entonces, bueno, tenemos una zona supralitoral que solo es afectada por el oleaje durante ciertas temporadas, o sea, tiene un oleaje temporal. La zona mesolitoral o interlitoral está entre el límite de estas dos. Pues tiene una topografía rítmica o pequeñas barreras de arena. En áreas micromareales, la zona mesolitoral puede alcanzar ciertos metros, pero en zonas macromareales puede tener una dimensión que puede alcanzar varios kilómetros de ancho. Y pues la zona interlitoral es la que casi siempre está en contacto con, con el agente dinámico como lo es el oleaje. Acá tenemos otra imagen de las partes de los subambientes de un litoral, que es la zona supralitoral, que es la zona como más alta, que eventualmente tiene contacto con el oleaje, la zona interlitoral o la zona litoral y la zona infralitoral. Esto que tenemos acá pues es ya como su ambiente biológico, que es un tema que no vamos a tocar por ahora. Bueno, en cuanto a sus partículas, el tamaño de sus granos, pues podemos encontrar desde arenas finas, muy finas, incluso hasta medias, y ya como lodos, partículas más finas como lodos y arcillas. El flujo de agua durante el ascenso y descenso de las mareas provoca unas corrientes mareales, que estas a su vez provocan una mayor sedimentación de partículas finas en las zonas supralitorales. Y mientras que los más gruesos, sea como las arenas, se encuentran en las zonas infralitorales. Entonces, bueno, acá tenemos los tipos de depósitos litorales, que son pues las playas, las dunas, las dunas litorales, las crestas y surcos, los tómbolos, las deltas y los cordones litorales. Los depósitos litorales se forman a partir de la erosión
de acantilados o plataformas de abrasión. Acá cuando hablamos de estos tipos de depósitos ya estamos hablando de zonas más que todo de acumulación, de depositación. En cuanto a los tipos de depósitos, pues tenemos la playa, que son depósitos litorales a lo largo de la costa que están formados por arenas. También pueden tener cantos rodados y conchas. Acá la imagen que tenemos acá son granos de arena bajo la vista de un microscopio. Estos pues son angulosos porque pues no han tenido así como mucho transporte, por lo tanto sus granos no están redondeados. Las corrientes y el oleaje depositan en las playas materiales erosionados procedentes de zonas donde el mar impacta directamente a las rocas, como lo pueden ser los acantilados o las superficies de abrasión. Junto a, junto a estos sedimentos de origen costero, las playas reciben materiales que provienen del transporte fluvial, también, como los que vienen de los deltas. Entonces, acá otro tipo de depósito son las dunas litorales que se encuentran asociadas a playas arenosas, ya están en una zona más supralitoral. Estas se ven sometidas a vientos litorales constantes que moldean las arenas y forman costas dunares. Estas se disponen transversalmente a los vientos dominantes. En cuanto a las crestas y surcos, estas son más que todo impresiones del oleaje en la arena. Estas no tienen mucha altura y son apreciables solo a una escala adecuada. En cuanto a los cordones litorales, como este y este, tienen la forma de un cordón como tal, son depósitos de arena formados por aguas someras y que forman superficies de una franja estrecha y alargada paralela a la orilla, eh, con un escaso relieve. Cuando cierran, como por acá se podría cerrar, forman una bahía, una albúfera, que es como una laguna de agua salada. En cuanto a los deltas se forman cuando la desembocadura de un río llega al mar. Entonces, ahí es una formación similar a los conos de eyección en los cuales el río deposita su carga en el mar al ser frenada por el mismo, y si es un delta sumergido, pues se, se diferencia por un cambio en la tonalidad en la desembocadura del río, como lo podemos ver acá cuando llega este río, acá no, este no es sumergido. Lo podemos ver también cuando llega el río Magdalena al mar, se ve una diferencia en la tonalidad. En cuanto al tómbolo, son depósitos semejantes a los cordones litorales, están formados por aguas someras, pero transversales a la costa. Estos pues se diferencian de las restingas porque tienen una isla en uno de sus extremos. Y estas son las formas litorales producidas por la sedimentación. Tenemos la playa, acá la desembocadura de un río al mar, que es lo que llamamos un delta, una albúfera, que es cuando se cierra y se produce una laguna de agua salada. Acá tenemos una flecha, acá tenemos una barra de arena. Una flecha también podría ser considerada un cordón litoral. Acá tenemos un tómbolo, y acá, aunque esto no es un depósito litoral, es un arco litoral constituido pues por roca. Acá, en cuanto a la distribución de los sedimentos, se da una distribución granulométrica del sedimento que contiene información sobre su fuente y el mecanismo de intensidad de transporte que lo ha originado. También se dan variaciones longitudinales y transversales que están relacionados con los cambios en la energía del oleaje a lo largo de la playa. La clasificación selectiva del sedimento durante el transporte o con cambios en la cantidad y tipo de sedimento suministrado a la playa. En cuanto a las variaciones transversales, acá esto pues se relaciona más que todo con el concepto de perfil de equilibrio. Entonces el perfil de equilibrio dice que cada grano de sedimento de un determinado tamaño tiende
a moverse a través de un perfil hasta una posición en la que está en equilibrio y según cómo los flujos actúen en ese punto. El sedimento también de la zona litoral presenta habitualmente una disminución de tamaño de grano desde la línea de costa hasta la plataforma continental. También pues predominan las arenas finas y los limos, pudiendo contener abundante materia orgánica y carbonatos. La profundidad límite hasta la que alcanza la secuencia grano-decreciente del sedimento, pues está en función básicamente del tiempo y la cantidad de, de aportes sedimentarios que recibe el, el litoral. Entonces, pues acá tenemos una columna sedimentaria, un depósito de tipo litoral. Tenemos acá en la superficie, en la parte más superficial, costa calcárea, que una resistencia considerable. Ya pues más profundo, por ahí unos 3 a 7 metros tal vez. Tenemos limos y arenas finas y sueltas. Y encontramos el nivel freático y bajo él limos compactos. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, en este tipo de depósitos predominan las arenas finas y los limos, pudiendo contener abundante materia orgánica y carbonatos también. Los sedimentos más finos, como los lodos y la materia orgánica, son característicos más que todo de zonas delta y estuarios. En general, la consistencia de los materiales es muy blanda y muy anisotrópica. Pueden presentar encostramientos, pero en general son de alta compresibilidad. Entonces acá tenemos un depósito litoral compuesto por arenas y encostramiento. Y hacia esta zona tenemos también arenas de una matriz arcillosa. Y acá donde está la flecha, pues se identifican laminaciones onduladas al interior de su matriz, muy propias de ambientes sedimentarios con oleaje. En cuanto si tenemos un dominio de precipitación carbonatada en el litoral, pues entonces podemos tener un ambiente litoral con lagunas, donde el agente es la evaporación de agua marina, y ahí es cuando tenemos sedimentos como yeso, halita y otras sales. Y en cuanto a los procesos orgánicos, son escasos y sin fósiles. Y si tenemos un litoral ya más relacionado con playa, tenemos pues la precipitación de agua marina, sedimentos y arenas caracterizados por arenas y lodos calcáreos y algunos fragmentos de concha, como se mostró en las fotografías anteriores. En cuanto a las medidas estructurales y medidas no estructurales, pues en las medidas estructurales lo que se busca es consolidar una línea de costa a partir de actuaciones en la parte interna o posterior de la misma, por medio de un sistema de cultivo específico o el mantenimiento de los sistemas fluviales. Esto porque el retroceso de la línea de costa es un problema latente y del que nos tenemos que hacer cargo. También pues que las obras de ingeniería minimicen el efecto erosivo. También se busca pues la construcción de islas de barrera para crear áreas de baja energía. También pues la construcción de playas artificiales y así modificando las morfologías existentes. En cuanto a las medidas no estructurales, tenemos el estudio y conocimiento de la evaluación temporal y espacial de la costa. Estos análisis se basan pues en la cartografía, tanto terrestre como náutica. Esto se hace a lo largo del tiempo, se pueden utilizar pues imágenes satelitales, monitoreo de olas y mareas. También el estudio de los registros y datos meteorológicos, los estudios tectónicos y los procesos activos de la plataforma. Se debe disponer también pues de un sistema de alerta de prevención de tsunamis y pues no actuar pues dejando que la línea de costa continúe su evolución implica una reordenación territorial de la costa. En cuanto a la ordenación territorial, hay una ley de costas que lo que indica es que se debe tener
una zona en la que no se debería construir, un máximo de espacio desde la playa, porque pues esto puede crecer y llevarse todo esto. Entonces acá dice que la zona para construir se debe tener al menos 500 metros, que eso pues muchas veces no se cumple. Acá es otra imagen también de la ley de costas, que pues acá tenemos la playa como tal, acá hay una zona de tránsito que se puede extender hasta de 100, 200 metros. Y acá tenemos pues ya una zona de influencia que es a 500 metros y una zona de dominio privado que pues se supone que es a más de 500 metros. Acá pues en cuanto a los litorales colombianos, pues este es un espacio de alta sensibilidad con la orogenia pasada y presente del sistema andino. Acá se pues tienen en cuenta los efectos neotectónicos como lo son el levantamiento, la subsidencia, la sismicidad, así como los cambios climáticos y la influencia que tenemos nosotros como seres humanos en el continente como en el litoral mismo y la dinámica propia del litoral bajo las acciones marino-continentales. Se sabe que durante la última glaciación, pues teníamos un nivel del mar unos 100 metros más abajo que en el presente, entonces la costa Caribe estaba unos 15 kilómetros más al norte, por lo tal hubo una mayor amplitud continental del territorio y del área insular. Eso es lo que yo me refería con lo del retroceso de la línea de costa. Tanto en el litoral pacífico como en el Caribe, se clasifican como marginales convergentes, esto por su proximidad a los límites de las placas litosféricas, como en el Pacífico, pues la interacción entre la placa de Nazca y la sudamericana, y en la parte de arriba, pues tenemos una zona interplaca con la placa Caribe. Eh, En Colombia, pues estos dos litorales presentan características bioclimáticas muy diferentes. En el litoral pacífico colombiano se muestran condiciones de ecuatorialidad con alta humedad, mientras que en el litoral caribe se ven más características subtropicales de tendencia seca, especialmente pues en la parte central y, y oeste. Las diferencias entre el litoral caribe y el litoral pacífico, además de los diferentes efectos estructurales y bioclimáticos, están marcadas preponderantemente por la variación de las mareas. El criterio permitió calificar los dos litorales de dominio micromareal, que son como el del Caribe, que es donde les decía que la zona interlitoral alcanza algunos metros, mientras que en la macromareal, como en el Pacífico, la zona interlitoral puede alcanzar hasta kilómetros. Acá en la parte de arriba tenemos una imagen de una playa en Nuquí, Chocó, en el litoral pacífico, y hacia este lado tenemos la zona de Boca Grande en Cartagena, en el litoral Caribe. En cuanto a las amenazas del retroceso de la línea de costa, como ya había hablado antes, a partir del análisis de la vulnerabilidad de costas que hizo el IDEAN hace ya casi 20 años, se asume que un ascenso en el nivel del mar de 1 metro durante los últimos 100 años causa una amenaza alta por inundación que afectaría a 717 kilómetros cuadrados del litoral, y asimismo el fenómeno con una amenaza media de 3.121 kilómetros cuadrados, y hay una amenaza por encharcamiento
y además esto aumentaría los procesos de ascenso del nivel freático y también de la salinización de los suelos. Pues como sabemos, esto está en una zona donde hay una mezcla de agua en los acuíferos, donde tenemos tanto agua salada como agua dulce. La población asentada en el litoral enfrenta cada vez más los impactos del avance del mar, especialmente en aquellos asentamientos ubicados junto a la línea de costa, y el 36% de la población del litoral pacífico que se asienta en centros urbanos ubicados junto a la línea de costa como Nuquí, Santa Bárbara, Tumaco, están en riesgo latente y previendo un ascenso del nivel de mar 1 metro en los próximos 100 años, se afectaría no solo estas, sino otras poblaciones también, que están relacionadas con los espacios rurales y con usos en pasos de cultivos en una extensión cerca al 1,5 millones de hectáreas. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el retroceso de la línea de costa y destrucción de viviendas. Esto eh, hace parte de los sistemas morfogénicos. Esto pues del territorio colombiano, que no se disponen de mediciones sistemáticas para el retroceso de la línea de costa, y, y se sabe que pues el retroceso es mayor en el sector sur del litoral, donde dominan formaciones superficiales fluviomarinas. Y, y pues ya estos son las referencias que yo tomé. Pues tener en cuenta que la erosión actúa también de manera discontinua en función de varias variables, como lo son la resistencia de rocas y de las formaciones superficiales, también incluso de la pendiente y de los aportes sedimentarios continentales aportados por una red de drenaje. A veces nosotros vemos como islotes o morros, que no son más que formas residuales o testigos de una línea de costa anterior. Entonces eso fue todo. Muchas gracias.